Perfecto. Partió. Presidente, por su intermedio, muy buenas tardes a todos quienes conforman la comisión, a los parlamentarios que nos acompañan hoy día y por supuesto a todos quienes nos acompañan. ¿No te gustaría cambiarte el rol, Carlos? ¿No? Entonces, yo soy el de Sense, la presentación de Sense. Me sé el discurso de Carlos en todo caso, así que puedo hacer ese también. ¿No es cierto? Hemos trabajado juntos con Carlos en esto. Ya lleva 2 minutos, director. Estimado presidente, no está ni la presentación puesta todavía. Pero saludo especialmente a quienes nos acompañan, además de regiones, porque sabemos que es un esfuerzo mayor poder acudir a instancias como esta. Y son instancias que nosotros agradecemos porque esta es la propuesta que hace el gobierno, pero toda propuesta es perfectible y nosotros estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a escuchar y nos interesa mejorar el proyecto de tal forma de que este sea y de aquí salga, de esta comisión salga el mejor proyecto para Chile. Y qué mejor espacio que hacerlo justamente en el marco del Congreso, que es donde discutimos justamente de dónde venimos como sociedad y a dónde vamos. Así que agradezco a la comisión por este interés y por dar este espacio. Quisiera también mencionar que en el sistema de formación para el trabajo hay un montón de actores, ¿no es cierto?, que confluyen en hacer que las cosas funcionen y funcionen bien. Por de pronto están las empresas, están los trabajadores, pero desde el sector público está el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo y hay un sinfín de agencias. Naturalmente que nosotros operamos con una mirada sistémica y en donde buscamos colaboración entre estas instituciones, entre estos ministerios. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en conjunto con el Ministerio de Educación lanzando el Marco Nacional de Cualificaciones, que es un mandato que nos pone otra ley, una ley que viene del Ministerio de Educación. Y en la suma de esos esfuerzos que hacemos, no solo además en proyectos de ley, sino que además en decretos, en programas y en materias que no tienen que ver con la ley, que se hacen cargo de resolver el sistema en su conjunto. Esta ley, naturalmente, no pretende resolver todo el sistema, sino que desde esa mirada sistémica hacerse cargo de algunos elementos que se pueden corregir desde las materias que están y que se abordan en esta ley en particular. Con eso comienzo con la presentación. Eso. Muchas gracias. Esto ya lo mencionaba el ministro, así que comienzo muy rápido, pero hace mucho tiempo que se tiene un diagnóstico sobre el uso de la franquicia tributaria y el Sistema Nacional de Capacitación que dice que acá deja que desear, ¿no es cierto?, que el sistema deja que desear y que hay que modificarlo. Y hay distintas comisiones en distintos gobiernos, externas e internas, que hablan de esto. No quiero pegarme aquí por un tema de tiempo. ¿Qué estamos buscando finalmente con este proyecto de ley? Primero, el poder potenciar los mecanismos actuales de financiamiento. ¿Qué significa eso? Reconociendo que trabajamos desde el mundo de la franquicia tributaria para las personas que están empleadas y desde el Fondo Nacional de Capacitación para el mundo de las personas desempleadas. Claramente esto no es blanco-negro, pero ese es nuestro punto de partida y lo que queremos es que ambos mecanismos se vean fortalecidos y robustecidos en el propósito que buscan, que es cómo hacemos para mejorar la condición de empleabilidad de los trabajadores, ya sea empleados o ya sea aquellos que buscan un trabajo. El segundo elemento central que persigue esta ley tiene que ver justamente con eso, con relevar el hecho de que el propósito del servicio es mejorar la condición de empleabilidad de cada trabajador, de tal forma que todo trabajador que esté empleado y que a través del uso de la franquicia tributaria y a través de haber pasado por algún curso de Sense pueda mejorar su trayectoria laboral futura, que ese curso le sirva, que ese curso le permita tener más oportunidades de trabajo y eventualmente mejorar su remuneración. Para aquellos que no están empleados, para el mundo del FONCAP, el objetivo es que aquella persona que no tenga trabajo, después de pasar por cualquiera de los programas del servicio, pueda conseguir un trabajo. El tercer elemento que persigue esta ley es cómo damos acceso hoy día a capacitación a instituciones que no lo tienen y que sabemos que es necesaria. Ahí están las micro, las pequeñas y las medianas empresas y los trabajadores que en el mundo del trabajo son finalmente
más vulnerables de todos, que son ellos, y que hoy día, por distintos motivos, no acceden al sistema. Dicho esos principios que persigue esta modificación, el primer elemento del que esta ley busca hacerse cargo es que la concentración del uso de la franquicia tributaria está en las empresas grandes. Esto en desmedro de las empresas micro, de las pequeñas y de las medianas. Y eso es algo que creemos que hay que corregir, y por eso esta ley propone un fondo concursable que permite que micro, pequeñas y medianas empresas puedan participar de este fondo y financiar íntegramente sus programas de capacitación sin ningún tipo de copago, sin los problemas de liquidez y de flujo de caja que genera hoy día la franquicia, y haciéndose cargo además de las dificultades que tienen en el uso del tiempo para poder justamente asistir a cursos de capacitación, entendiendo que ellas naturalmente están trabajando como cualquier otra persona. Un segundo elemento, y voy a dar un par de razones más hacia adelante que fortalecen esto. Un segundo elemento del cual buscamos hacernos cargo es del uso de los recursos, tal como decía el ministro, en actividades que son ajenas a la capacitación de los mismos trabajadores dentro de una misma empresa. Hoy día, lo cierto es que el 66% de los recursos se usan en trabajadores dentro de la empresa, el resto se usa en otras actividades, muy loables algunas de ellas, pero que no apuntan al espíritu de lo que esta ley persigue, lo que como sistema buscamos, que es fortalecer la trayectoria laboral y la condición de empleabilidad de los trabajadores. Un tercer elemento del cual esta ley busca hacerse cargo, estos son los tres elementos centrales porque hay más cosas obviamente en la ley. El tercer elemento tiene que ver con cómo hacemos para que los cursos que se hagan a través de la franquicia tributaria sean cursos de calidad, sean pertinentes a lo que los trabajadores necesitan y que en definitiva generen impacto, generen una mejora en la oportunidad laboral de ese trabajador hacia adelante. Vamos a explicar estos 3 puntos con algunos datos que permiten graficar lo que estamos persiguiendo aquí. La lámina que están viendo tiene en su gráfico de la izquierda la distribución del empleo en Chile según el tipo de empresa. Lo que está más abajo es que lo que dice es que el 53% de los trabajadores en Chile participa en una empresa grande, el 20% lo hace en una mediana, el 21% en una pequeña, el 6% en una microempresa. El gráfico de la derecha muestra el uso de la franquicia tributaria según la misma distribución de empresas. El 82% lo usan las grandes empresas. Ahora, si miramos el uso de la franquicia tributaria según el tipo de empresa en el contexto de su universo, nos damos cuenta que más de la mitad de las empresas grandes usan la franquicia tributaria. En contraste, solo el 1,5% de las empresas pequeñas puede acceder a este sistema. ¿Por qué ocurre eso? Los problemas de liquidez que genera el uso de esta franquicia, los problemas en consecuencia de flujo de caja, producto que hay que aportar en un determinado momento del tiempo, pero se recupera la plata más adelante con el ejercicio tributario del año siguiente. Producto de las restricciones asociadas al 1% de la planilla de remuneraciones, que para una empresa pequeña muchas veces es muy chico y no alcanza entonces eso para poder costear cursos relevantes, y producto también de la disposición de tiempo, que en una empresa pequeña es bastante más urgente que en una empresa grande por el simple hecho de que en una empresa de trabajadores, por ejemplo, si uno le pida a 2 de ellos que vayan a capacitarse, implica que el 20% de la fuerza laboral de esa pequeña empresa se quedó sin trabajo ese día. Por lo tanto, esa condición que se genera por el uso actual de la franquicia le impide en la práctica a las pymes que puedan acceder a esto. ¿Cómo buscamos corregir eso? Con un fondo concursable, en el cual las empresas individualmente o colectivamente, las MIPES y medianas empresas, individual o colectivamente, puedan confluir en este fondo respecto de sus necesidades, que la Asociación de Comerciantes de Talca, por ejemplo, quienes todos enfrentan algún problema para ajustarse a la nueva factura electrónica, solo por dar un ejemplo, puedan decir, oiga, somos 20 comerciantes y lo que queremos es que se nos realice un curso a nosotros que nos resuelva este problema, que es un dolor que compartimos, además en estas condiciones, en estos horarios que son los únicos en los cuales nosotros podemos acudir. Y que ese fondo además sea, en esto quiero ser claro porque ha habido cierta confusión, ejecutado por la SOTEC, que son los únicos organismos hoy día, ¿no es cierto?, que nos permite la ley, quienes pueden hacer uso de estos recursos.
Agrego un dato más sobre dónde se ubican los trabajadores hoy día. Si ustedes miran lo que hay en el gráfico de la izquierda, es el uso de la franquicia hoy día por el tipo de empresa. No lo repito, lo que hay en la derecha es el sueldo promedio de los trabajadores hoy día según el tipo de empresa. Aquellos trabajadores que están en las empresas grandes ganan casi el doble de aquellos que están en las empresas pequeñas. Y es ahí donde van los recursos hoy día. Es por eso que finalmente nosotros concluimos que este es un sistema que termina beneficiando, y está bien, a las empresas grandes, pero tenemos una deuda con las empresas micro, pequeñas y medianas. El segundo punto que quiero profundizar tiene que ver con el uso de los recursos por parte de la empresa y cómo funciona el sistema en general. Lo que ven en la tabla que está arriba, la de más arriba, primero miren esa, es la distribución de los aportes para el año 2018, y que esta es una foto que se repite para el año que tomen de la franquicia, entre enero y diciembre que hacen las empresas a la SOTIC, a los organismos técnicos intermedios de capacitación, distribuidos en el año. ¿Cómo funciona esto? Todo lo que se aportó este año 2018, ¿no es cierto?, como se ve distribuido ahí, se recupera contra el pago de impuestos en abril del año 2019. En la práctica, ¿qué nos ocurre? Hay empresas, prácticamente, ¿no es cierto?, el 60% de los aportes ocurre en los últimos 3 meses del año, casi todo en la práctica en el último mes del año, y eso se está recuperando hoy día. Esa plata, gran parte de esa plata, ni siquiera se ha usado, pero las empresas ya recibieron este beneficio tributario. Este segundo año, el año 2019, las empresas pueden usar esos recursos en capacitar a sus trabajadores, y si no usan esos recursos, el tercer año, es decir, el año 2020, esos recursos quedan a disposición del CENSE para poder ser usados, ¿no es cierto?, con fines de capacitación, naturalmente, pero en donde CENSE decide cómo se usan esos recursos. Ahora nos ocurre que hay empresas que ni siquiera usan la plata durante el segundo año, es decir, ponen la plata el primer año, el segundo año no la usan y todo llega luego a CENSE. Si ustedes miran la tabla que hay abajo, lo que muestra eso es la distribución para los últimos 10 años del uso de los recursos de la franquicia. El año 2018, prácticamente casi todo el uso de la franquicia estaban los trabajadores de la misma empresa. Hoy día, en cambio, 2008, perdón. Hoy día, en cambio, 10 años después, estamos en torno al 60% del uso de los recursos que son usados por la empresa dentro de sus trabajadores, y todo lo otro va a otras actividades. Actividades que muchas de ellas son loables, por ejemplo, el trabajo que hace una fundación, pero que claramente no están en directa relación con lo que buscamos aquí, que es fortalecer las trayectorias laborales, la condición de empleabilidad finalmente de cada trabajador en Chile. ¿Cuál es el incentivo legítimo que tienen los organismos técnicos de intermediación hoy día? Y aquello que hacen muy bien además es el de captar recursos. ¿Por qué el sistema tiene recursos? Porque ellos hacen un muy buen trabajo captando recursos. Es más, creemos que es algo que debiéramos preservar. Eso nos asegura que el sistema tenga fondos para poder ser destinados a capacitación. Ahora, donde no tenemos incentivos es a que esos recursos efectivamente se gasten. Dicho sea de paso, de estos 250 millones de dólares que se aportan un año, ese mismo año se cobran en comisión, tanto por la comisión propia del uso de los recursos, como por lo que después pueden estos mismos organismos intermedios conseguir a través del uso de los intereses, se llega hasta el 15% en comisión en el agregado, estoy hablando, en el sistema agregado. Obviamente que hay diferencias acá según el tipo de institución. ¿Eso qué significa? Que se aportan 250 millones de dólares en un año y 37,5 millones de dólares son cobrados por comisión por estos mismos organismos intermedios. ¿Cuál es el cambio que queremos hacer? Que no se franquicie el aporte al sistema como es hoy día, sino que se franquicie el gasto efectivo en capacitación. Es decir, la empresa tiene derecho a recuperar de impuestos en abril de este año todo lo que gastó en sus trabajadores el año pasado, pero no el simple aporte al sistema. Eso, entre otras cosas, alinea los incentivos de los mismos organismos intermedios para que no solo salgan a buscar recursos, porque eso depende de su supervivencia, sino que para que se gasten esos recursos.
y que por lo tanto estén desde enero a diciembre prestándole una buena asesoría a la empresa, levantando dónde están sus brechas y viendo cómo se pueden hacer cargo de esas brechas y proponiéndole buenos cursos de formación a la empresa en aquello en donde la empresa le vea valor, para que justamente la empresa vaya incurriendo en ese gasto a lo largo del año y que todo eso naturalmente se franquicie al año siguiente en el ejercicio tributario. Me paso ahora al tercer gran tema que tiene esta ley y que tiene que ver con cómo hacemos para apoyar que en la toma de decisiones de quien decide sobre qué curso se hace, haya valor en los cursos que se están escogiendo. Y por lo tanto que esos cursos, ¿no es cierto?, sean de calidad, sean pertinentes y le aporten finalmente a los trabajadores en su trayectoria laboral. Lo que ustedes ven aquí son las tasas de empleabilidad de las personas que han pasado a través de algunos de los cursos de franquicia tributaria, medido hasta 12 meses después. El sistema hoy día tiene un copago, tiene dos tipos de copago en la práctica. El primer copago es según el tramo de renta del trabajador. Cuando un trabajador tiene una renta que supera las 25 UTM, 1.200.000 pesos más o menos, y por debajo de las 50 UTM, tiene un copago de un 50%. La empresa tiene que hacer un copago de un 50%. Cuando supera al trabajador la renta de las 50 UTM, entonces hay un copago de un 85%. Por debajo del 1.200.000 pesos es que el trabajador entonces la empresa no tiene la necesidad de hacer ningún tipo de copago porque ese trabajador puede hacer uso de la franquicia. En la práctica, el 92% de los recursos, y eso es lo que muestra este gráfico, se usan en ese tramo en donde no hay copago. Ahora, si uno mira las tasas de empleabilidad de los trabajadores que pasaron por estos tramos, ¿qué significa la tasa de empleabilidad? Están todos empleados al inicio de un curso, si no, no pueden acceder porque esto justamente es para trabajadores empleados. Pero medimos hasta 12 meses después qué ha ocurrido con ellos, y esto independiente de si siguen en esa empresa o si se han movido a otra, lo que nos interesa es saber si están trabajando o no. Para los tramos superiores, esas son las tasas de trabajadores que salieron del trabajo, y para el tramo en donde no hay copago, eso es menor, llega a un 11,4%. Al mismo tiempo, cuando nosotros miramos sobre la distribución de los valores que tienen los cursos hoy día, los valores hora están limitados a través de un decreto. El valor hora franquiciable son 5.000 pesos la hora, lo que se puede franquiciar. Cualquier curso que cueste más de eso significa que la empresa tiene que ocurrir un copago. Ahora, como les decía, el 92% del uso de los recursos se concentra justamente en aquellas capacitaciones donde no hay copago. Pero cuando vemos la distribución del valor hora de los cursos, nos damos cuenta que se concentran en gran medida y por lejos, en torno a los 5.000 pesos. ¿Por qué? Porque finalmente acá, como la empresa no incurre en ningún gasto, en la mayoría de los casos, en el 92% del uso de los recursos, finalmente no hay mercado. La empresa paga lo que le digan nomás y no le pone mayor atención ni a la calidad del curso, ni a cuánto cuesta ese curso. Esto tiene dos problemas. Aquellos cursos que cuestan menos, estamos pagando todos como chilenos porque esta es plata pública, más por eso. Segundo, como esta restricción no estaba en el origen, justamente porque es entendible que los cursos puedan costar libremente según el tipo de curso. Hay cursos que son mucho más caros que 5.000 pesos la hora. Y se puso finalmente por los malusos que han ocurrido en el sistema. Esto tampoco nos permite que justamente aquellos cursos que sean más caros que esto puedan ser libremente escogidos por la empresa y susceptibles finalmente de franquicia porque no llegan finalmente a ser ofrecidos. Entonces, ¿qué busca esta propuesta? Al pedirle un copago a la empresa, le estamos pidiendo una muestra de que hay valor en aquello que está escogiendo. Si hay valor en eso que está escogiendo, entonces todos los mecanismos de regulación que hemos ido construyendo en los últimos tiempos, que nos han llevado a un sistema cada vez más rígido, cada vez más burocrático, que no nos permite finalmente conversar sobre lo que viene y sobre el futuro, podamos de a poco irlo desregulando e irlo liberando en la medida que el propio sistema se autorregule, dado justamente de que invitamos, ¿no es cierto?, a la empresa a que participe con recursos. Y con eso entonces podemos liberar, entre otras cosas, en el mediano plazo, el valor hora para que los cursos cuesten lo que tenga que cobrar. Y si la empresa, dado que los va a tener que pagar, exija
que un curso de Excel, por ejemplo, que hoy día si entran a goskill.com y lo contratan inmediatamente, les va a costar 800 pesos la hora, no les cobren 4.850, que es el promedio del valor hora de los cursos de Excel hoy día. Eso ocurre finalmente porque no tenemos un mercado y el copago lo que nos permite es regular ese tipo de cosas. He pasado por los 3 elementos principales que estamos tratando de corregir con esta ley. Además, quiero agregar que como sistema estamos levantando el hecho que tan importante como la capacitación es el empleo y, en consecuencia, reconocer que la intermediación laboral es también un elemento central en las políticas y en las cosas que hacemos. Esto implica, por ejemplo, incorporar como parte del giro de las OTE que también puedan hacer intermediación laboral, no solo capacitación. Finalmente, como les decía, lo que nos importa es que un trabajador pueda terminar con trabajo. Es incorporar también que dentro del FONCAP se puedan hacer actividades de intermediación laboral y es facultar al servicio para que pueda también hacer directamente actividades de este tipo. Hay otros elementos que no los menciono aquí por razón de tiempo, que también incorpora la ley, pero creo que estos son los centrales. Finalmente, lo que estamos buscando nosotros es que a través de los cambios que hemos hecho en los decretos, 4 decretos que modificamos el año pasado, en los distintos programas, porque no todo naturalmente queda en una ley, buscamos que en los distintos instrumentos del servicio, a través del FONCAP, una persona que no tenga trabajo pueda conseguir un trabajo, pues tal como ha dicho el ministro, venimos de un sistema en donde entre un 10 y un 11% de las personas que pasaban por el servicio terminaba con trabajo, y eso es algo que creemos urgente corregir, pero al mismo tiempo que aquellos trabajadores que están en el mundo empleado, que usan la franquicia tributaria, que pasen por un curso de franquicia tributaria, ese curso les permita mejorar su trayectoria laboral futura. Si logramos que eso funcione con estas modificaciones, nos podemos mover en un proceso de regularización de cosas como el valor hora y otras que ya he mencionado, justamente para poder permitir tener la conversación que hasta ahora siempre se había quedado en los discursos, pero nunca habíamos podido tener en serio y que tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de los empleos del futuro. ¿Cómo logramos que el sistema se pueda discutir, ¿no es cierto?, en serio sobre la creatividad que necesitamos para hacernos cargo de los desafíos que vienen y permitir la innovación que es tan necesario para eso? Pero si no arreglamos la estructura del sistema, que no nos permite, ¿no es cierto?, tener esa conversación, entonces no tenemos cómo dar el siguiente paso. Agradezco finalmente a la comisión y a todos ustedes por estar este día y refuerzo el punto con el que comencé. Esta es la mejor propuesta a la que hemos llegado nosotros, pero como toda propuesta siempre hay espacios para mejora y estamos abiertos al diálogo y este es justamente el espíritu de esta comisión. Así que estamos atentos justamente a todos sus comentarios para ver cómo desde aquí, cómo estas propuestas podemos mejorar lo que hay y con esto tener una mejor ley para todos los trabajadores y trabajadoras en Chile.